Bien, hermanos, como anunciamos y también pusimos la nota, vamos a tomar algunos domingos para dar una clase que tiene por título Jesucristo en el Antiguo Testamento, cómo, cómo estudiarlo de una forma apropiada. Antes de explicar un poquito más el título, yo quería comenzar dando algunas explicando, definiendo algunos conceptos que ustedes lo van a ver en pantalla ahí y para que lo vean, y también vamos a ver si podemos dar alguna participación. Es importante, hermanos, que con estas clases ustedes, mi consejo de verdad, se los digo, porque a veces uno, por ejemplo, yo soy de las personas que a mí me encanta oír cuando yo estoy en la iglesia, por ejemplo, escuchando sermón. Yo prefiero estar atento. Hay otros que prefieren estar anotando, pero para clases ya como esta, si usted quiere sacarle más provecho, en la medida que usted ponga empeño, coger papel y lápiz, mucho mejor, porque aquí ya no son sermones, sino que son clases, y en ese sentido le podrá sacar mayor provecho si toma en cuenta eso. De modo que yo tengo dentro de esta clase Cristo en el Antiguo Testamento, lo tenemos aquí como una introducción general a la teología bíblica, y vamos a ver por qué lo ponemos dentro de lo que es teología bíblica. Los conceptos que quiero plantear son los siguientes. La primera pregunta: ¿qué es la teología? ¿Qué es la teología? A mí me gustaría, hermano, tratar de hacerla un poco interactiva esta clase, si es posible. Y en ese sentido, me gustaría saber si alguien de los presentes, de los que están conectados, podría darme una definición de teología. Vamos a ver. ¿Qué es teología? ¿Alguien que se anime? Si puedes, Luis Felipe, poner la gente en pantalla de nuevo para que puedan verse. Bueno, pastor, por la etimología. Perdón, Minerva. El conocimiento de Dios. ¿Perdón? El conocimiento de Dios. Teología. El conocimiento de Dios. Pero vamos a decirlo así, vamos a completar un poco la definición y decir que es el estudio de Dios y su relación con el mundo presentado de una forma coherente y ordenada. ¿Verdad? Yo voy a repetir esa definición para los que están tomando notas. ¿Qué es la teología? La teología es el estudio de Dios, conocer a Dios, su relación con el mundo, pero está presentado de una forma que sea coherente y ordenada. O sea, que esa es la primera pregunta. Muy bien. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las diferentes formas de dividir la teología? ¿Cuáles son las diferentes formas de dividir la teología? ¿Alguien que sepa algún apellido de la teología? ¿Algunos apellidos? Vamos a ver si otra gente aparte de Minero. Teología sistemática. Ok, está Bolívar, está teología sistemática. ¿Cuál más? Teología bíblica. Teología bíblica. ¿Qué más? Teología propia. Teología propia, aunque la teología propia está dentro de la teología sistemática. Teología propia es el estudio de la persona de Dios, y eso está dentro de la teología sistemática. ¿Qué otra rama? Teología bíblica. La teología bíblica, sí, ya la mencionó Bolívar. Debe mencionar teología bíblica y sistemática. Teología histórica. Teología histórica. Teología histórica, muy bien. Y también tenemos la teología práctica. Hay formas de definirlo, hermano, pero yo me voy a limitar a estas cuatro que son básicas: teología bíblica, teología sistemática, teología histórica y teología práctica. ¿Qué es la teología bíblica? Y creo que esa, lo tengo ahí como la tercera pregunta, pero vamos, yo aquí me voy a adelantar para tomar la definición. Bueno, no la tengo ahí como pregunta, pero dentro de esas cuatro teologías, la teología bíblica es el estudio de Dios y su relación con el mundo, pero tomando en cuenta la revelación progresiva de la Biblia. Repito, es el estudio de Dios y su relación con el mundo, pero tomando en cuenta la revelación progresiva de la Biblia. Por eso que en la teología bíblica el énfasis, ¿cuál es?
la historia de la redención que se encalla su clímax en Jesucristo. O sea que, hermanos, yo quiero de verdad que aprendamos todos con estas clases. Y cuando usted oiga teología bíblica, no estamos diciendo que la sistemática no sea bíblica. O sea, es un concepto que hace referencia al estudio teológico, pero tomando en cuenta la revelación progresiva de la Biblia y teniendo a Cristo como el clímax en esa historia de la redención. Cuando vamos a la teología, entonces, sistemática, la teología sistemática estudia de nuevo a Dios y su relación con el mundo, pero tomando en cuenta más un orden lógico. Un orden, el propósito de la teología sistemática no es tanto ir de una manera cronológica y progresiva a través de la Biblia, sino que toma la Biblia ya asumiendo que ya está completa, que está como un todo, y entonces organiza las doctrinas de una forma lógica. Por ejemplo, si en teología sistemática nosotros estudiáramos la doctrina del pecado, uno pudiera decir, bueno, vamos a ver primero una definición de qué es el pecado. En segundo lugar, cómo vino el pecado. Y en tercer lugar, y por ahí seguimos, ¿verdad? Estoy hablando así de la cabeza. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben dónde aparece una definición del pecado? Bueno, hay una definición del pecado que aparece en Primera de Juan. ¿Y dónde está Primera de Juan? Primera de Juan está casi al final de la Biblia, que dice que el pecado es transgresión a la ley. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la teología sistemática, no importa que comencemos casi al final de la Biblia, porque es el orden que buscamos, un orden más bien lógico, no tanto un énfasis cronológico. Con la teología bíblica el énfasis es más cronológico y ver cómo Cristo se desarrolla a lo largo de esa historia de la redención. Ya la teología histórica es distinta. La teología histórica toma todas esas doctrinas, ¿verdad? De Cristo, el pecado, el Dios, la salvación, y lo estudia sobre cómo se ha ido entendiendo esas doctrinas a lo largo de la historia de la iglesia. Cómo los creyentes del siglo II y siglo III explicaron que Cristo era Dios, por ejemplo. Cómo lo entendieron, sin embargo, y cómo lo explicaron en el siglo V, cómo se explicó en la Reforma y así sucesivamente. Y eso con cualquier otra doctrina de la palabra. O sea, las doctrinas se van puliendo. No es que la doctrina cambia, o sea, de que esto es Cristo es Dios y resulta que ahora no es Dios. No es eso, hermano. Es la doctrina, pero la forma de definirla y los énfasis y ciertos detalles se van puliendo en la medida que se va desarrollando la historia de la iglesia, porque se va estudiando más y Dios va trayendo más luz y no es lo mismo, vamos a decirlo así, Lutero, a la hora de hacer teología Calvino, pudo consultar a los padres de la iglesia, pudo consultar a Ireneo, a Agustín, a Jerónimo, pero Jonathan Edwards, que es el siglo XVIII, pudo consultar también a Jerónimo, a Agustín, a Ireneo, pero también pudo consultar a Lutero y a Calvino. Y nosotros que estamos en el siglo XXI, podemos consultar a toda esa gente que están detrás de nosotros. Y en ese sentido, eso nos da como una ventaja a la hora de hacer teología histórica. Y finalmente también tenemos la teología práctica, que es más bien como la teología puesta en acción, cómo eso se aplica a diferentes contextos. Esa teología, por ejemplo, ahí se puede utilizar en parte en la manera de manejar la iglesia, etcétera, etcétera. O sea que eso con respecto a diferentes formas de dividir la teología. Teología bíblica, teología sistemática, teología histórica y teología práctica. Ahora bien, hermanos, otra pregunta. ¿A qué nos referimos con la historia de la redención o historia de la salvación? Nosotros decíamos en la teología bíblica que se toma en cuenta la revelación progresiva de la Biblia con un énfasis en la historia de la redención. ¿Qué es la historia de la redención? Bueno, yo tomando prestado la definición de un erudito, él lo define de esa manera. Él dice que la historia de la redención es el desarrollo progresivo de la narrativa del plan del reino de Dios. Repito, es el desarrollo progresivo, o sea, un desarrollo que va progresando, va avanzando, de una narrativa, es decir, de una historia que se cuenta. ¿Cuál es esa historia? El plan del reino de Dios
¿A través de qué? A través de los pactos, a través de eventos, de personas, instituciones, que haya su clímax en la persona y en la obra de Cristo. O sea, la historia de la Escritura comenzando desde Adán y llegando hasta Jesucristo. Es algo que es progresivo y es algo que se va desarrollando a través de esos eventos, personajes, pactos, pactos, etcétera. O sea que hasta ahora, hermanos, hemos respondido a las preguntas: ¿qué es teología? ¿Cuáles son las diferentes formas de dividir la teología? ¿Y a qué nos referimos con la historia de la redención? Y una última pregunta también, esta yo la voy a poner al público. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? A ver, ¿quién me dice qué es la hermenéutica? Pastor Pedro Taveras. Pedro Taveras, sí. Son las reglas de interpretación correctamente de la palabra de Dios. Exactamente. Por ponerlo de Forma sencilla. No, bien sencilla. Déjeme yo poner una forma un poquito más correcta. Dice la hermenéutica es la ciencia que se encarga de proveernos aquellos principios que son necesarios para una correcta interpretación de la Biblia. Aquellos nos da los principios para poder interpretar la Biblia correctamente. Y hermanos, el tema de la hermenéutica en ese sentido eso es una cosa, bueno, importantísima, hermanos, importantísima. Hay principios que son principios de hermenéutica. No es que lo vamos a ver en esta clase porque no es el objetivo, pero yo estoy asumiendo esos principios. ¿Cuáles son esos principios? Algunas reglas de hermenéutica. Hermano Pedro, dígame usted mismo un principio, ya que usted le gusta este tema. Hermano Pedro Taveras, ¿se me fue? Parece que se me fue. ¿Me están escuchando, hermanos, verdad? Sí. Ya, okay. Hermano, ya. Ahora sí, ahora sí, digan. La Biblia se interpreta con ella misma. Excelente, excelente. Y ese hermano, por decirlo así, el primer principio que debemos de asumir. La Biblia se interpreta con la Biblia. Y uno tiene que tomar en cuenta eso, hermanos. O sea, a veces hay textos en la Biblia que los vemos y qué podrá significar, pero resulta que hay otra parte en la Biblia que explica o da luz con respecto a ese texto. Entonces eso es importante tomar eso en cuenta. Como dice Sproul, si un versículo determinado es susceptible de dos versiones o interpretación, es decir, puede significar dos cosas, y resulta que una de ellas va en contra del resto de las escrituras, entonces ya sabemos que esa se descarta y tenemos que tomar la que va en armonía con esa interpretación. ¿Qué otro principio de interpretación podemos buscar? ¿Qué otro principio de interpretación? Me pone la pantalla, Luis Felipe, para ver los hermanos. Por aquí, pastor. Sí, Francisco. Sí, los pasajes más difíciles de la Biblia se interpretan por los más fáciles. Excelente. O sea, los pasajes más oscuros tienen que verse a la luz de los pasajes más claros. ¿No es así? O sea, que eso es un principio. ¿Qué otro principio, hermanos? A ver. ¿Qué otro principio? Minerva. La analogía de la fe, que no puede haber contradicción. Sí, ese básicamente es el primer principio, que la Biblia se interpreta la Biblia. O sea que eso se le llama la analogía de la fe. Gracias como quiera por mencionarlo para usar como el término técnico que podemos mencionar al respecto. ¿Algún otro principio, hermanos? Podemos mencionar, por ejemplo, que a la hora de estudiar las escrituras nosotros debemos interpretarla de una manera literal. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de interpretar la Biblia literalmente, estamos diciendo principalmente que debe ser interpretado de acuerdo al sentido natural del pasaje, siempre tomando en cuenta la intención del autor. O sea, porque a veces cuando hablamos del literal, podemos decir, bueno, que literal es que como está ahí, así es que va a pasar. O así es que es. Bueno, pero que eso no... Hay que tomar en cuenta el género literario, ¿verdad? Porque cuando Cristo dice, yo soy la puerta,
Cristo no está diciendo literalmente que él es una puerta, ¿verdad que no? El sentido natural del pasaje lo que está diciendo es que tú tienes que, para cualquier cosa al Padre, tiene que ser a través de Cristo. O cuando dice, yo soy la raíz de David. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta el sentido natural del pasaje, tomando en cuenta el género literario. Ahora, si el género es un género normal, por lo regular, las cartas, bueno, normalmente, entonces cuando hablamos, hay que respetar el sentido natural del pasaje. Y si Pablo dice, huir de la fornicación, tú tienes que tomar eso literalmente, huir de la fornicación. Cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, bueno, no, un personaje histórico que se llama Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en la Biblia, hermanos, hay diferentes géneros literarios, porque es como, en la Biblia se recogen, es como tú tienes varios tipos de libros de la literatura, en la Biblia se recogen todos esos géneros, y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay a veces poesías que se ven en algunas partes de los profetas, el libro de Cantar los Cantares, etcétera, etcétera. Y tú no puedes tomar literalmente cada uno de esos aspectos, porque si lo toma, entonces puede que haya cosas que inclusive no tengan sentido. Si usted lo toma sin respetar su género literario, eso usted tiene que tomar eso en cuenta. Pero a eso que nos referimos cuando decimos que la Biblia debe ser tomada literalmente, es decir, tomando en cuenta su sentido natural. Se debe tomar en cuenta también el aspecto histórico, ¿no es verdad? A la hora de estudiar la Biblia, para yo poder interpretarla adecuadamente. Yo debo tomar en cuenta también el contexto inmediato. Yo recuerdo que fue el pastor Sugel que escuché por primera vez diciendo que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Yo no sé si lo cogió de alguien más, pero mientras tanto yo lo escuché de él. Entonces, eso es así. El pastor Sugel menciona, de hecho, una vez que cuando fueron testigos de Jehová a su casa, él siendo recién convertido, él todavía no conocía mucho de la Biblia, pero comenzó como a debatir con estos testigos de Jehová y él tratando de hablarle de Cristo. Entonces, los testigos de Jehová le dijeron, no, pero es que si tú ves a Cristo de esa manera, entonces mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, el pastor cuenta que él en ese momento no conocía mucho de la Biblia, pero se acordó que el pastor de la iglesia donde iba, el misionero, siempre le decía, miren el contexto, lean el contexto. Y el pastor le dijo, léeme el contexto de esa pasaje por si acaso, léemelo. No, pero vamos a leerlo. Y cuando comienzan a leerlo, resulta que Pablo está hablando de la resurrección, de que habían en Corinto personas que estaban negando la resurrección. Entonces dice Pablo, si no va a haber resurrección de los muertos, entonces nadie ha resucitado. Y si nadie ha resucitado, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si entonces Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Y si solamente esperamos en esta vida en Cristo, en el Cristo que supuestamente no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ¿qué dice el consciente? Pero hermano, Cristo resucitó. De modo que nuestra esperanza no es vana. Entonces, ustedes ven, hermanos, como un texto, si uno no lo lee en su contexto, se puede crear una distorsión, hermano. Muchas de las distorsiones en el mundo vienen con eso. O sea, hay gente que ve a Cristo como un revolucionario político, o ven a Cristo de muchísimas maneras, o ven interpretan de la Biblia, sacan de la Biblia todo tipo de errores garrafales. Pero ¿todo por qué? Porque toman los textos muchas veces y no toman en cuenta el contexto. Y tú tienes que tener eso claro. O sea, hay un contexto inmediato, hay un contexto general, y todo eso es importante para interpretar la Biblia. Lo implícito debe analizarse a la luz de lo explícito. Yo he escuchado a hermanos, ¿verdad? Hermanos bien intencionados, que dicen que creen que en la iglesia pueden haber pastoras, por ejemplo, y el texto que usan es Gálatas capítulo 3, donde Pablo dice, en Cristo ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Pero entonces, el tema es que, pero él no está hablando de pastor así, pero está implícito. Me dice, sí, pero espérate, es que lo implícito no puede ir en contra de lo explícito. Y en lo explícito dice la palabra que el obispo, el pastor, debe ser un hombre, marido de una sola mujer, debe ser varón. No permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Entonces, yo no puedo tomar algo implícito
para de ahí hacer una deducción y hacer una deducción que al final termina contradiciendo lo que es una enseñanza general de la palabra de Dios. No puedo hacerlo porque entonces estaría violentando. Entonces, a veces hay muchas cosas, hermanos, que aún se cuelan en las iglesias, en las denominaciones, que son cosas que son implícitas, pero con las cosas implícitas hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque en las cosas implícitas podemos estar sacando muchas deducciones que se pueden ir más allá del principio general de la escritura. No es que esté mal el tomar en cuenta cosas que están implícitas, pero siempre a la luz de lo explícito, a la luz del sentido general de la escritura. Lo simbólico, yo debo interpretarlo a la luz de lo literal, ¿no es así? El Antiguo Testamento, yo tengo que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento. Hermano, una de las cosas, yo creo que yo lo comenté aquí, que yo me propuse a principio de año, o a final del año pasado, era que en este año yo me iba a dedicar a leer la Biblia más bien despacio, concentrándome en los profetas, tanto los mayores como los menores, pero haciendo el ejercicio de que cada vez que leyera un capítulo, yo iba a buscar cualquier referencia de ese capítulo o algún versículo de ese capítulo, alguna referencia que tuviera en el Nuevo Testamento. Y hermano, ya estamos en julio y me quedan todavía yo no he seguido el orden cronológico como está en la Biblia, sino en el orden que se entiende que se escribió cada libro de los profetas. Y yo estoy ahora en Ezequiel, comenzando, por cierto, uno de los libros más difíciles. Me quedan Ezequiel, Daniel, y luego me quedan los últimos 3 profetas que son Ageo, Zacarías y Malaquías para terminar. Y hermano, yo me he tomado tanto tiempo porque es que son muchos, o sea, uno se sorprendería de ver de muchos pasajes que uno lee, que uno no hace la conexión de que resulta que el Nuevo Testamento lo cita. ¿Y por qué yo he hecho eso? Bueno, como una forma de ver, ok, pero yo entiendo esto que dice el profeta, Oseas en este capítulo, pero ¿cuál fue el sentido cuál es el sentido que se le da en el Nuevo Testamento? Si es que está citado en el Nuevo Testamento. Y hermano, es increíble cómo eso te da una perspectiva y un entendimiento del pasaje que si tú no lo lees en el Nuevo Testamento, difícilmente tú puedas llegar ahí en muchos casos. O sea que eso, hermanos, son con respecto al tema de la hermenéutica. Bien, hermanos. Entonces, volviendo otra vez a nuestro punto, ¿qué yo quiero con esta clase que vamos a estar dando? 3 objetivos. Ustedes lo tienen, lo pueden ver ahí en pantalla. Yo quiero, hermano, que ustedes aprendan, en primer lugar, a reconocer que toda la escritura del Antiguo Testamento tiene una conexión teológica con Jesucristo y su evangelio. Hermano, toda la escritura del Antiguo Testamento. No una parte, no, toda la escritura. Y vamos a ver cómo se hace eso. En segundo lugar, yo quiero que ustedes puedan aprender a realizar esa conexión a la hora de estudiar cualquier pasaje. Hermano, yo no voy a poder enseñarles en esta clase todos los pasajes, ¿verdad? Pero yo quiero más bien darle algunas pautas y ver algunos ejemplos para que ustedes a la hora de entrar al Antiguo Testamento puedan ser enriquecidos, puedan aprender a hacer eso. Y te van a ver, hermano, cómo al principio va a ser difícil tal vez, si usted no está acostumbrado a hacer estos ejercicios, pero en la medida que usted, hermano, se esfuerce, usted va a ver, hermano, el beneficio y va a ver que se le va a hacer más fácil. Y finalmente, hermanos, yo quiero que en esta clase usted podamos enriquecer nuestro entendimiento y nuestra relación con Jesucristo al poder profundizar con este tema, porque al final, hermanos, de lo que se trata no es de hacernos más inteligentes, de lo que se trata de hacernos más, de conocer mejor a Cristo y de amarlo todavía cada vez más. Y para mí, hermano, ha sido impresionante ver muchos pasajes en el Antiguo Testamento que yo quiero decir, hermanos, que yo tengo de convertido, yo en el 85, ya yo he dicho que me convertí, ¿verdad? Y siempre repito, yo era un niño por si acaso, pero ya desde el 85 al 2021 han pasado ya muchos años y, hermanos, yo hay textos leyendo los profetas, hay textos que yo nunca lo había conectado con la persona de Cristo, como lo estoy conectando ahora. Óigame, hermanos, nunca, y yo he leído la Biblia varias veces, y he tenido el privilegio de verla, de enseñarla, y soy pastor ya desde hace más de 9 años. Pero hermanos, hay cosas que yo nunca la había visto y yo la estoy viendo ahora. Y hermanos, qué gozo, de verdad, qué gozo es para mí verlo. Y qué gozo es poder yo mismo darme cuenta de eso sin tener que ir a un comentarista.
los comentarios son buenos, hermanos, no estoy diciendo que no, pero qué bueno que aún en principio cuando lo leo yo, wow, pero mira a Cristo aquí, ¿no? Y no me había dado cuenta de eso. O sea que eso, hermanos, es el objetivo de estas clases. Entonces, ¿qué yo quiero que hagamos en el resto de esta clase, hermanos? Yo quisiera simplemente que veamos ahora algunos pasajes del Nuevo Testamento que indican la conexión del Antiguo Testamento con Cristo. O sea, pasajes del Nuevo Testamento que te dicen, mira, Cristo es el tema del Antiguo Testamento. No son pasajes específicos de textos que se citan textos del Antiguo para decir, mira, esto habla de Cristo, sino pasajes generales donde se dice, mira, cuando tú piensas en el Antiguo Testamento, piensa en Jesucristo. O sea, que eso es lo que yo quiero que veamos en el resto de esta clase de hoy. Y el primer texto que yo quiero que veamos es Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Dice así, Lucas 24, 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, eso fue cuando Cristo estaba con los discípulos, perdón, los dos discípulos camino en Maús, que ellos decían, Cristo le preguntó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tan triste? Ellos le dicen de Cristo que murió y ahora no sabemos qué vamos a hacer. Entonces Cristo le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo creo que yo obvié, hermano, decir que yo estoy citando dos pasajes, los dos en Lucas 24, perdonen que no se pudo haber perdido. Aquí dice mi esposa que yo me perdí, me está diciendo mi esposa, o sea que Lucas 24, no te preocupes mi amor, que si te perdiste yo te voy a encontrar. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27 y versículos 44 al 47. Ese ya es el pasaje de la gran comisión, o sea que yo estoy, conecté hermanos, hay dos eventos distintos, me excusan. Hermanos, en estos dos pasajes, en el de los dos discípulos camino en Maús y en el pasaje de la gran comisión, vemos cómo se recogen estas dos apariciones de Cristo. En el primero, sus dos discípulos no lo habían reconocido, Cristo los amonesta, como ya había dicho. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermanos, del primer pasaje? Que los discípulos habían malinterpretado el Antiguo Testamento, igual que lo habían malinterpretado los maestros religiosos, porque ellos solamente veían a Cristo en el Antiguo Testamento en los pasajes donde se hablaba de la gloria del Mesías, pero no lo veían en los pasajes que hablaban del sufrimiento del Mesías. Y por eso dice Guillermo Hendrickson, dice lo siguiente: el problema de los líderes religiosos judíos de los días de Jesús era que, en general, al leer el Antiguo Testamento, veían solo la gloria y victoria del Mesías y no veían el hecho de que la senda para alcanzar estas bendiciones era una de sufrimiento. Incluso, oigan esto, hermano, ahí lo pusieron en pantalla. A veces llegaban incluso a aplicar al Mesías las referencias a la gloria del siervo, pero a Israel las referencias del sufrimiento del siervo. Es decir, cuando se hablaba pensaba que hablaba de una gloria, lo aplicaban a un Mesías, a una persona, pero cuando se hablaba de sufrimiento, lo aplicaban al pueblo de Israel. Entonces, no podían ver que los mismos textos que hablaban del Mesías, así como habían textos que hablaban del Mesías en gloria, habían textos que hablaban del Mesías en sufrimiento. Y lo mismo pasa también con el pasaje de la gran comisión. Ahora, hermano, ¿qué dice Cristo en el segundo texto que leímos, en los versículos 44 y 47? Cristo de nuevo los amonesta, le dice, le explica que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de él en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Y hermanos, era la forma en que los judíos dividían el Antiguo Testamento. La ley de Moisés eran los primeros 5 libros de Génesis a Deuteronomio. Los profetas incluía desde Josué hasta Zacarías, y los salmos están los poéticos. Ahí estaba Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces Cristo le explicó a ellos cómo tenían que cumplirse las profecías de él en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. En el texto anterior, con los 2 discípulos camino de Maús, dice en el versículo 27 de Lucas 24, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él. ¿En cuáles escrituras, hermanos? En algunas. No dice el texto en todas las escrituras. Porque, hermano, Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Y eso, como cristianos, tenemos que aprender a ver a Cristo de esa manera. O sea que eso con respecto a este pasaje de Lucas. Hay otro pasaje que está en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39, dice el texto: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermanos, esto, lo primero, hermano, es que no es una orden como traduce la Reina Valera, es un hecho, ¿verdad? Cristo le está diciendo: ustedes estudian las escrituras, le dice a un grupo de judíos, pero no es un cumplido tampoco que le está diciendo, es una amonestación, porque él le dice: a pesar de que ustedes estudian las escrituras, ustedes fallan en ver cómo dichas escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo? Entonces, el estudio no le está aprovechando para nada. No les está aprovechando. Dice Donald Carson, creo que está ahí la cita: Jesús insiste en que no hay nada intrínsecamente vivificante en estudiar las escrituras si se falla en discernir su verdadero contenido y propósito. No está, creo que está ahí Felipe en la siguiente slide. Repito esta frase, hermano, porque es importante. No hay nada intrínsecamente vivificante en estudiar las escrituras si se falla en discernir su verdadero contenido y propósito. Lo que está en juego es la llave de una hermenéutica comprensiva por medio de profecías predictivas, por tipos, por eventos revelatorios y por estatutos anticipatorios. Lo que llamamos el Antiguo Testamento se entiende que apunta a Cristo, su ministerio, su enseñanza, su muerte y su resurrección. Ahí está la cita que le acabo de leer. Hermanos, esto es importante, esta cita de Edward Carson, porque ¿qué está diciendo Cristo a los discípulos, a los judíos? Si ustedes están estudiando el Antiguo Testamento y no ven cómo se conecta conmigo, entonces no le está aprovechando. Hermanos, esa amonestación que le hace Cristo a esos judíos, yo creo que Cristo se le hiciera a muchas personas al día de hoy, muchos cristianos. Cristianos bien intencionados, cristianos piadosos, o sea, cristianos con buen corazón, pero que tienen una forma a veces de estudiar la escritura del Antiguo Testamento en la que ven el texto y posiblemente tratan de explicar el texto con fidelidad, pero no lo conectan con la persona de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Esas escrituras dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Otro pasaje más. Son 5 pasajes. Creo que vamos a un tercer pasaje. Hechos capítulo 3, versículos 18 al 24. Dice en el pasaje: Dios ha cumplido lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y aquí vemos como cita a Moisés cuando dijo: el Señor levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestará atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo.
y asimismo, oigan esto, y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también han hablado en estos días. Y hermano, este pasaje, hermano, a mí me maravilla, me maravilla. Pablo da un sermón improvisado, ¿verdad? Cuando sana el cojo y cita la profecía de Moisés en Deuteronomio, que lo vimos cuando dimos la meditación de Santa Cena el domingo pasado, de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Pero hermanos, ese versículo 24, escúchenlo, yo lo voy a leer. Así mismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores anunciaron estos días, los días de la venida del Mesías y el nuevo pacto. Hermanos, ¿ustedes saben por qué es impresionante este pasaje? Porque cuando usted lee en el Antiguo Testamento la vida de Samuel y usted lee las declaraciones de Samuel, el texto dice desde Samuel, ¿verdad? Que fue, por decirlo así, quien comenzó lo que fue ese periodo propiamente profético. Sin embargo, no es posible identificar ninguna alusión directa al Mesías. O sea, léase todo lo que Samuel dijo. Y en ningún momento usted va a encontrar a Samuel hablando directamente de Jesucristo. Dice un autor, F.F. Bruce, sería difícil encontrar una profecía de Samuel que pudiera aplicarse a Jesús. Pero Samuel fue el profeta que ungió a David como rey y habló del establecimiento del reino de David. Y las promesas hechas a David encontraron su cumplimiento final en Cristo. Y por lo tanto, Pedro puede decir que Samuel habló de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Que para poder aprender a ver a Cristo en el Antiguo Testamento no hace falta encontrar una declaración directa que hable de Cristo. Y por eso es que yo quiero enseñarles a ustedes que aprendamos, ¿verdad?, a tener principios. ¿Para qué? Para saber cómo aplicarlo de una manera correcta. Samuel, usted lo lee de una manera natural, llana, no habló directamente de Cristo. Pero dice Pedro que sí. O sea, usted cuando lo lea, usted tiene que ver a Cristo. Claro, de una manera correcta, hermanos. O sea, hay formas forzadas y también es algo con lo que tenemos que tener cuidado y también vamos a estar enseñando en esta clase. O sea que hay una cita de un autor, dice Pérez Milo, Pedro está haciendo mención a todo el cuerpo de la profecía del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta el último profeta, pasando por Samuel. El mensaje profético no debe entenderse como aplicable solo a la segunda venida de Cristo, sino a los tiempos mesiánicos, cuya culminación será el retorno del Señor y el establecimiento del reino. Todos los profetas que hablaron en nombre de Dios anunciaron los días estos. Ahí está con la palabra en griego ahí. No solo los venideros, sino los actuales, en donde el refrigerio de Dios en la salvación se manifiesta. Todos los profetas hablaron de la obra que Dios haría por medio y a través de Cristo. Otro pasaje más, hermanos, y es Hechos capítulo 10, versículo 43. Hermanos, te diría, pastor, pero ya usted me convenció. Hermanos, yo quiero de verdad tomarme mi tiempo. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta con este tema es que hace mucho bien escuchar texto tras texto tras texto para que usted tenga esa convicción. Yo he escuchado gente que con estos temas dice, sí, ya yo me sé eso, que hay que aprender a conectar a Cristo. Y yo he escuchado gente, hermanos, y aún puede darse caso con pastores que, sí, yo me sé eso, pero entonces cuando predican no hacen la conexión. no la hacen. Entonces, ¿qué pasa? Tú crees que tú tienes la convicción, pero realmente en la práctica no la tienes. Y es escritura tras escritura tras escritura, hermano, en la que tú vas a absorber eso para que sea ya algo hasta intuitivo, la forma en que tú veas a Cristo en el Antiguo Testamento. Dice Hechos 10:43, de hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Esto también, hermanos, es como una reiteración de otros textos ya que hemos leído. Pedro hace esta declaración en su visita a Cornelio. Dice John MacArthur, una cita de MacArthur, los apóstoles no fueron los únicos testigos de Jesucristo, también lo fueron todos los profetas. Estos dieron testimonio de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre, es decir, por su poder y por su autoridad.
todo lo que Jesús es e hizo constituye la culminación de las promesas divinas hechas siglos antes. Y otro texto más, Hechos capítulo 10, versículos 22 al 20, capítulo 26, versículos 22 al 23. Dice así el apóstol Pablo en esta ocasión, cuando está dando testimonio. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando a pequeños y a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por medio de su resurrección entre los muertos, él debía de ser el primero en proclamar luz, tanto a pueblo judío como a los gentiles. Dice Pablo, yo estoy declarando, no estoy declarando más que lo que los profetas, los libros de los profetas y Moisés dijeron. O sea que aquí vemos que una declaración similar a la que había dicho ya Pedro, aunque en este caso Pablo es más explícito al mencionar el tema de la resurrección. Y dice él que Cristo iba a ser el que iba a proclamar este mensaje de luz tanto a judíos como a gentiles. Dice un autor, Pérez Milo, los profetas anunciaron la resurrección de Cristo, anunciando que su carne no vería corrupción, que sería levantado de entre los muertos por la resurrección, que ascendería a los cielos y que se sentaría a la diestra de Dios. Sin embargo, Pablo hace una precisión en cuanto a la resurrección de Jesús al situarlo como el primero de los resucitados de entre los muertos. El mensaje luminoso y resplandeciente del evangelio le fue encomendado por Cristo y debía de ser anunciado a todos los hombres. En esto se ajustaba también el mensaje profético. Bien, hermanos, y hay un último texto que se me escapaba, pero esto es bien brevemente, que es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ustedes conocen este pasaje donde Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué hace Pablo aquí en este pasaje? Pablo encomia a Timoteo por el conocimiento que tiene de las escrituras. Dice que desde la niñez, fruto de la educación que había recibido por su abuela Loida y por su madre Eunice. Ahora, hermano, ¿tú saben cuál es el punto aquí? Que cuando Timoteo era niño, no se había escrito el Nuevo Testamento. No se había escrito el Nuevo Testamento. O sea que cuando habla de las Sagradas Escrituras, primariamente se refiere al Antiguo Testamento. ¿Y qué le dice Pablo? Tú has sabido esas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Como dice el comentarista Hendrickson, esta maravillosa obra de Dios no se produce de una manera mecánica a través de solamente oír, leer o estudiar las Sagradas Escrituras. Uno debe de aprender a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Uno debe de aprender a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hermanos, ¿cuál es mi propósito con estas clases? Que aprendamos de una manera legítima, de una manera correcta, a ver a Cristo a través del Antiguo Testamento, para que, hermanos, no solamente nos enamoremos más de Cristo, sino que también nos apasionemos más con el mismo Antiguo Testamento. Cuando usted aprenda esto, hermano, usted va ahí con más emoción y se va a meter en textos, en capítulos que tú dirás, pero, wow, pero que puede ser un poco tedioso, qué largo, y por qué me dice esto. Bueno, yo espero que con estas clases te vaya más preparado, más alerta y más beneficiado de la palabra de Dios y de Cristo a través de esa palabra.